Hola, qué bueno que te conectas una vez más a Global Ministries en nuestro servicio online y hoy empezamos una nueva serie sobre algo misterioso. ¿Alguna vez has oído a alguien decir, Dios me dijo? Y mira, si tú eres como yo, probablemente te preguntaste, ¿qué quería decir con eso? ¿Era un sueño? ¿Era algo escrito en el cielo? ¿Oíste una voz audible? ¿Fuiste guiado a un versículo específico de la Biblia? ¿O fue algo más? ¿Cómo te lo dijo Dios? Y luego, por supuesto, hay variaciones y muchas veces completan esta frase. Tal vez alguien te dijo, Dios me dijo que te dijera. Lo que yo pienso. O, bueno, si lo hizo, quizá podría decirle que me lo diga a mí. Algunos de ustedes incluso se han conseguido con algo como esto. Dios me dijo que te dijera que me dieras tanto dinero o que me dieras esa nevera o tu carro o tu casa, no lo sé. Mira, no me, no me atrevo a usar tan deliberadamente la frase Dios me dijo porque, como algunos de ustedes han visto, se usa de una manera indiscriminada y se usa para manipular y se abusa de ella. A veces la gente la utiliza para justificar un comportamiento malo o ilógico o sencillamente para que no los critiquen, manipular descaradamente a los demás en beneficio propio o para romper con alguien sin tener que ser completamente sincero. Mira, yo tengo una amiga que terminó casada con alguien que sería el último en su lista, que tendría todas las características de alguien que tenía muchos insoportables para ella en la vida. Ahora, ¿por qué terminó casada con esa persona? Porque su pastor y un profeta, en medio de un servicio de oración, le dijeron, Dios me dijo que ese era tu esposo. Y si Dios había dicho eso, ¿cómo ella podía decir que no? ¿Cómo respondes cuando alguien utiliza la última carta de Dios y afirma que algo fue dictado por él? Parece un absoluto incuestionable, ¿no lo crees? En el mejor de los casos, esto puede ser confuso y en el extremo pero tan peligroso. Por otro lado, al buscar inspiración, dirección, iluminación o respuestas en la vida, la mayoría de la gente se pregunta si es posible oír a Dios. Y tal vez te encuentres en una época en la que estás desesperado por oír a Dios. Sí, y te preguntes, ¿Dios todavía habla a la gente como afirman algunos, como en las historias de las Escrituras? En fin, ¿puedo oír a Dios? Si es así, ¿cómo es eso de oír a Dios? ¿Acaso puede oírlo personalmente, específicamente, claramente, definitivamente y estar seguro que fue Él quien me habló? Y mira, si eres nuevo en la iglesia o no te consideras un seguidor de Jesús, probablemente te habrás preguntado si existe Dios y si habla a la gente y querrás saber cómo lo hace. Y si eres un seguidor de Jesús y has oído a personas que afirman oír a Dios, es posible que pienses que estás haciendo algo mal, porque algo como, bueno, pero ¿cómo no me habla a mí? ¿O cómo lo escucho? ¿O cómo es eso que él habla? O podrías pensar que hay algo mal contigo, especialmente si sientes que nunca has escuchado a Dios personalmente, específicamente, claramente y definitivamente. Así que pensé que podríamos hablar de esta misteriosa idea durante unas 3 semanas y averiguar cómo la gente oye a Dios. Y esa va a ser la pregunta que vamos a responder en esta serie, así que va a estar buenísima. Y para ser franco, creo que la gente puede oír a Dios personalmente. Creo que lo puede oír en forma específica, clara y definitiva. Y hoy vamos a hablar de cómo y por qué muchos de nosotros dejamos de oír a Dios. En las 2 semanas siguientes hablaremos de cómo escuchar a Dios en relación con 2 realidades fundamentales en la vida y en diferentes áreas de nuestra vida. Así que vamos a explorar esto a través de la lente de la historia de un hombre que nos va a servir entonces como referencia, como una alegoría de la vida. Y el título de esta serie es Escúchame,
yo soy. Así que si te encanta este tema, por favor, dale like. Si estás por YouTube, en fin, o recomiéndanos con las personas que tú sabes que esto sería útil para ellos. Y se llama así porque yo soy es el nombre que Dios se da a sí mismo cuando habla con Moisés, que él le pregunta, mira, ok, tú me estás mandando, cuando ellos me pregunten quién es el que me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, tú les dirás que te envía yo soy, el gran yo soy el que soy. Y como contexto, el Éxodo forma parte de la Torá, que en el Tanat, o en el Antiguo Testamento, conforman los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y Éxodo es el segundo de esas escrituras hebreas y fue escrito principalmente por Moisés. Así que estos libros están interconectados, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Éxodo es una continuación del Génesis, es como si fuera el segundo volumen. En el Génesis conocemos entonces la creación, la caída de la humanidad, y Dios decidió empezar de nuevo y eligió un hombre. Y ese hombre se llamó Abraham. Así que la tierra se volvió un caos. ¿Recuerdan el diluvio? ¿Recuerdan la Torre de Babel? ¿Recuerdan todo eso? Entonces, en medio de ese caos, Dios llama a Abraham. Él y su mujer Sara tienen un hijo llamado Isaac, que a su vez tiene un hijo llamado Jacob, que tiene 12 hijos, y uno de ellos se llamó José y terminó siendo vendido como esclavo a la tierra de Egipto, y luego pasaron hambre y se fueron a la tierra de Egipto toda la familia, y bueno, él se los llevó porque era el segundo en la línea del faraón. Y Dios le hizo merecedor a José del favor de Faraón. Así que el Génesis concluye con la muerte de este hombre llamado José. Más tarde, los egipcios esclavizaron al pueblo hebreo para que fuera esa mano de obra. Recuerdan, en la antigüedad no habían tanta maquinaria y no habían empleados como tal. Lo que habían era esclavos. Y Moisés, entonces, nace en esa época. Aproximadamente 300 y tantos años después de la esclavitud. Entonces el éxodo comienza con este hombre llamado Moisés. Y Éxodo entonces es la historia de cómo Dios metió a su pueblo en una incubadora llamada Egipto y lo multiplicó, pero ahora había una situación que resolver, cómo sacarlo de allí. Y su pueblo no se había mezclado con otras naciones de la tierra, porque ¿quién se casaría con un esclavo, no? Entonces se casaron entre sí, como esclavos, como hebreos. Pero ahora, si ellos eran el pueblo de Dios, si ellos que eran la nación que Dios iba a formar de ese hombre llamado Abraham, ¿cómo saldrían si Faraón era el hombre más poderoso de la tierra? Así que la historia de Moisés básicamente nos muestra que es nacido como una minoría esclavizada, nació como un esclavo. Lo segundo, si ustedes recuerdan su historia, la mamá lo coloca en una canasta en el río Jordán. De hecho, su nombre Moisés significa salvado de las aguas. Y la canasta en el río la consigue la hija de Faraón, así que fue adoptado por la hija de Faraón. Lo tercero es que fue criado como la realeza egipcia. Él era el hijo de la hija de Faraón. Y luego entonces, tratando de liberar a su pueblo o viendo las injusticias que su pueblo sufría, porque él era un hebreo, asesina a un esclavo egipcio para defender a un israelita, pero luego entonces es descubierto y huye del hombre más poderoso de la tierra, Faraón, quien era como su abuelo, huye a una tierra llamada Madián. Así que ese es el contexto histórico de Moisés. Así que vamos a adentrarnos en la historia de Moisés antes de los acontecimientos más famosos de su vida. Enfrentarse a Faraón, sacar a los israelitas de Egipto, dividir el Mar Rojo, recibir los 10 mandamientos, en fin. Las imágenes que asociamos a estos acontecimientos forman parte de nuestra percepción de Moisés. Y hay una película muy famosa protagonizada por Charlton Heston, donde está Moisés, llamada Los 10 Mandamientos. Y quizá esa sea tu imagen. ¿O qué tal el animado de Disney llamado El Príncipe de Egipto? ¿Lo recuerdan? Pero en realidad, la historia de Moisés es más bien así. Sí, como
la película El Fugitivo de Harrison Ford. En Madián, que ahora es Arabia Saudita, un Moisés en inferioridad numérica llega a Madián. Recuerdan, estaba siendo perseguido por Faraón, había matado a un egipcio, y allí ve que unas jóvenes son acosadas por un grupo de malandros que actúan como unos niños patéticos, y él entonces sale a defender a estas jovencitas. Y entonces crea una muy buena impresión ante el padre de estas muchachas, quien le da a su primera hija como su esposa. Y ahora entonces Moisés termina en Madián casado con la hija del sumo sacerdote de la religión madianita, y siendo este hombre un hombre muy influyente llamado Jetro, y Jetro lo pone a cargo de los rebaños de ovejas. Sí, era su suegro, y esto nos lleva a Éxodo en el capítulo 3, y dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Así que Moisés, fugitivo, extranjero, trabaja para su suegro. Y recuerda, él es el sacerdote de todo este gran pueblo. Y los madianitas eran politeístas, en otras palabras, creían en muchos dioses. Así que al ser sacerdote, Jetro era un tipo de mediador o medium entre los dioses que ellos creían y su pueblo. Y nos dice: llevó el rebaño, Moisés, al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Ahora es importante de que se trata del famoso monte Sinaí, el mismo lugar al que llegarían los israelitas tras su éxodo de Egipto. Sí, y allí fue donde se le dieron las tablas de la ley a Moisés, pero Moisés aún no conoce ese monte o no lo ha bautizado como el monte de Dios, solo que se incluye aquí para que el pueblo israelita, que más tarde leería estas cosas, supiera que algo importante habría ocurrido allí en ese monte, y por eso le llamaron el monte de Dios, y todo esto sucede en el desierto. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando, lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Así que ahí tenemos la zarza ardiente, ese arbusto que está allí, y aunque está lleno de fuego, no se consume. Yo me imagino que al principio Moisés miró y ni le prestó atención, pero al ver que seguía, que la llama era fuerte, entonces notó que no se consumía. En las Escrituras se dice que el fuego estaba en medio de la zarza. Moisés ve la zarza ardiendo y nada que se consume, sigue encendida. Moisés no sabe que ese fuego es un ángel, porque si sabe que es un ángel se habría aterrorizado. El ángel aparece entonces en una llama, o se podría decir en forma de llama. Esto habría hecho que el público hebreo se inclinara y prestara mucha atención. En las escrituras hebreas, el fuego era un tema muy significativo. Entonces, el fuego era para juicio, era para refinamiento, porque con el fuego se derretía el oro. Con el fuego, entonces, podían hacer los elementos de hierro. La zarza arde, pero no se consume. Así que Moisés dice: tengo que ir a verla de cerca. Así que un incendio es un fenómeno en sí mismo, pero esto es algo extra. No es la típica zarza ardiente que pudiese arder en cualquier desierto. Algo único está pasando. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le llama. Y no sé si lo estás captando, se repite exactamente la misma frase. La repetición en las escrituras hebreas es una indicación de que el autor está señalando algo que es muy importante.
Y esta frase, apartarse para ver, se compone de dos palabras hebreas. Y estas son sur y ra. Sur significa alejarse de. Y ra significa prestar atención a. Así que él se alejó para prestar atención o se acercó para prestar atención. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Cuando Moisés se detuvo y cambió su atención, Dios, ¿qué hizo? Le habló. Aquí quiero que notes esto: detenerse, prestar atención, acercarse. ¿No es cierto que cuando queremos escuchar a Dios en realidad estamos tratando de llamar su atención y no de darle la nuestra? ¿Cuántas veces oramos? Dios, óyeme, óyeme, óyeme. Estamos tratando de llamar su atención, pero no estamos tratando de darle nuestra atención. Si somos honestos, queremos la atención de Dios porque hemos intentado todo lo demás para lograr, para experimentar, para escapar o superar nuestras circunstancias. Y decimos, Dios me tiene que oír. Quizás si haga esto o aquello, entonces Dios me oirá. Al igual que Moisés, la mayoría de nosotros estamos centrados en algo: construir nuestro futuro, subir la escalera, huir de nuestro pasado o simplemente seguir adelante. Me pregunto si no oímos a Dios porque no tenemos suficiente espacio, no estamos suficientemente abiertos para dejar lo que estemos haciendo o dejar lo que tenemos para prestarle nuestra atención. Y si Dios está esperando que te apartes y dirijas tu atención y mirada a Él, que estés abierto a desviarte de tu camino actual para tener su atención. Sí, y de esa manera Él hablarte. Él quiere tu atención. ¿Sabe? Hace 10 años exactamente llegué a Estados Unidos. Inmigré cuando nadie quería inmigrar. Recuerdo el primer día que llegamos al pueblo donde comenzaríamos a vivir, llamado Stuart. ¿Sabe? Decidir emigrar fue la decisión más difícil que me ha tocado en esta vida. No quería salir de mi país, no quería salir de mi ciudad. Me estaba yendo mejor que nunca. Habíamos plantado una iglesia y había crecido siendo la más grande de la ciudad donde estaba. Pero Dios se ingenió y de muchas maneras entonces me impulsó. Y este llamado me llevó a una aventura que nunca habría elegido, pero que siempre apreciaré profundamente. Mira, Dios nos habló claramente de lo que quería que hiciéramos. Sí, cuando cuento la historia o cuando miro hacia atrás veo, wow, cómo Él nos habló cuando dejamos de llamar su atención y comenzamos a prestarle atención. Y aquí hay dos cosas que debes considerar y sacar de esta historia de Moisés. Así que vayamos a dos conclusiones que son muy importantes y que tienen que ver con lo que vamos a poner en práctica de esta enseñanza. ¿Tienes espacio o margen en tu vida para escuchar a Dios? Sí. ¿Tienes espacio en tu vida para notar los arbustos ardiendo? O en tu camino hay cientos de arbustos ardiendo, pero como estás tan apurado, no te detienes a observar, no te detienes para oír. Hay suficiente silencio en tu vida para reconocer la actividad de Dios a tu alrededor. Vamos, si te soy honesto, esto es una lucha para mí. A veces puedo tener la TV encendida, mi ordenador abierto, el iPad por el otro lado, el iPhone repicando y mi reloj Apple, todos abiertos. Tal vez el tiempo de pantalla no es lo tuyo, pero ¿qué está llenando tu espacio?
experimentar la vida al máximo y llenar el tiempo y la vida de cosas, no es lo mismo. De hecho, escucha, si quieres experimentar la vida al máximo, necesitas encontrar propósito y sentido en tu vida. Porque si no, vivirás no por sentido, sino por sensaciones. Y cuando miro la vida de Moisés, ¿quién más que él para vivir por sensaciones? Vamos, mira, Moisés, si los demás tenían caballos, él tenía los mejores caballos. Si los demás tenían armas, él tenía las mejores armas. Si los demás tenían historias, cuentacuentos, lo que sea, en aquel tiempo, él tenía lo mejor, era el hijo de la hija de Faraón. Probablemente Dios nunca le llamó a matar al egipcio que mató para defender a su pueblo. Por eso terminó así. Entiende, rara vez coexiste experimentar al máximo la vida y llenar el tiempo y la vida. Encontrar sentido a la vida requiere que frenemos. ¿Cómo creas intencionalmente espacio o silencio? ¿Cómo evitas distraerte demasiado para no darte cuenta de que Dios está tratando de llamar tu atención? Hay algo de lo que necesites apartarte para poder prestar toda tu atención y escuchar a Dios. Lo segundo, dar la vuelta. Psicológica y fisiológicamente la atención es una condición previa para la revelación, las cosas que Dios nos quiere mostrar, tener nuevos pensamientos y sentimientos y para que Dios nos inspire a lo que vamos a hacer, nos dé impulso, motivación de hacer algo, nos ilumine. Entonces entendamos, revelación e inspiración e iluminación. Y escucha, no estoy hablando de estos tres términos en términos teológicos, sino más bien en términos personales. Porque cuando hablo en términos teológicos, revelación es el proceso por el cual Dios revela o descubre verdades divinas a la humanidad que de otro modo serían desconocidos, porque lo que de Dios conocemos es lo que Él mismo decidió revelarse. Así que hay dos tipos de revelación: la general, la revelación a través de la naturaleza, la historia y la conciencia moral. Dios revela quién es Él. Y lo segundo es la revelación especial a través de eventos sobrenaturales, las Escrituras, y la más importante a través de Jesucristo. Y el propósito de la revelación divina es dar a conocer la voluntad y el carácter de Dios hacia nosotros. Sin embargo, también yo podría hablar de cuando Dios me muestra o me revela algo que no he visto y que Él me está llamando a hacer, porque me doy cuenta en ese momento. Está la inspiración, que a nivel teológico es la influencia divina sobre los autores de las Escrituras, garantizando que lo que ellos escribieron es la palabra de Dios. Y puede ser verbal, cada palabra está inspirada, o conceptual, las ideas que están inspiradas. Las Escrituras por eso son inerrantes, consideradas autoritativas y verdaderas para la fe y la práctica. Entonces eso es la inspiración divina cuando hablamos teológicamente. Pero está lo tercero, que es la iluminación. Y dentro de la iluminación, entonces voy a hablar acerca de cómo la iluminación me muestra cosas que no he visto y cómo la iluminación también me inspira a cosas que no he hecho. Así que la iluminación es el proceso por el cual el Espíritu Santo ayuda a los creyentes a entender, interpretar y aplicar las Escrituras. Y vamos, no añade una nueva revelación, sino que aclara y profundiza la comprensión de la revelación que ya fue dada, pero se requiere una disposición personal y espiritual para recibir y aplicar la enseñanza divina. Así que entendamos, en resumen, la revelación, Dios comunica verdades. La inspiración es el acto de Dios garantizando la verdad en las Escrituras. Y la iluminación, el Espíritu Santo ayudando a los creyentes a entender esas verdades. Y escucha, para que eso ocurra, para que seamos iluminados y por supuesto inspirados personalmente a hacer cosas que no haríamos, necesitamos prestar atención a algo nuevo.
porque ahí se activan sustancias químicas de nuestro cerebro. La química del cerebro y del cuerpo, serotonina y cortisol que nos mantiene alerta, y serotonina que nos va a despertar entonces para entender, comprender, incorporar lo que estamos aprendiendo o escuchando y así responder exclusivamente a lo que tiene su atención. Así que este es el punto, hay que prestar atención. Sí, hay que prestar atención. Hay que colocar todos nuestros sentidos en esto. Porque si no, como te dije, pueden haber 100 arbustos encendidos a tu alrededor y tú pasar de largo. ¿De qué meta, ambición o destino necesitarías apartarte? Quizá no para siempre, pero sí por ahora, por una temporada, para poder oír a Dios personal, específicamente, claramente y definitivamente. Mira, ¿alguna vez te has preguntado cómo se originó la práctica antigua del ayuno? Es simplemente el acto de apartarse y prestar atención a Dios. Normalmente pensamos que en la comida y la incluye, pero es todas las cosas que generan dopamina en nuestras vidas, y una de ellas que es la comida, y hay comidas que elevan los picos de dopamina. Es más, la tecnología de la ingeniería de los alimentos coloca sustancias hoy día dentro de muchos chips que comemos para que se conviertan en adictivos. Por eso te dicen, si te comes uno, te los comes todos. Lo que te están diciendo es que es adictivo, te lo están diciendo en la cara. ¿Por qué? Porque genera un pico de dopamina. Y cuando el cuerpo recibe un pico de dopamina, se protege. Es como cuando comes mucho dulce, dulce, dulce. ¿Qué sientes? Sientes que estás, como dicen en mi pueblo, empalagado. ¿Te has sentido así? ¿Sabes que es tu cuerpo reaccionando? Pero, ¿qué ocurre? Al principio sientes mucho placer y luego entonces se bloquea. Pero luego lo recuerdas que ese placer, porque el cerebro tiende a buscar las cosas que lo alivian. Y para sentir exactamente lo mismo que sentiste la primera vez, necesitas una dosis más grande. Y luego más grande, porque el cuerpo se va adaptando, más grande, se vuelve a adaptar y así. Ahora, eso es en cuanto a la comida, pero para algunos puede ser Netflix o TikTok, redes sociales u otras actividades que distraen tu atención. Escucha, antes las drogas se tragaban, se inyectaban, se inhalaban. Pero hoy en día también existen las drogas que entran por los ojos, que crean picos de dopamina por lo que estamos viendo. Así que la práctica del ayuno no solo debería ser con la comida en este tiempo, sino deberíamos hacer ayunos de redes sociales, ayunos de Netflix, ayunos de cosas, otras actividades que distraen nuestra atención. Cuando Dios vio que Moisés se apartaba de lo que lo distraía para ver, entonces dijo, Moisés, Moisés. Y Moisés dijo, aquí estoy. Primero Dios le dice, yo soy. Y ahora Moisés está diciendo, aquí estoy. La respuesta de Moisés fue una repetición del tema. Dios, yo soy. Moisés, aquí estoy. Y si lo miras en inglés, es el mismo verbo to be. Tienes mi atención, le está diciendo Moisés. Porque no la tenía mientras estaba en el palacio, no la tenía mientras estaba en silencio, educado con los príncipes de Egipto, no la tenía. Dios, cuando vi a mi pueblo siendo maltratado, no la tenías. Cuando maté al egipcio, no la tuviste cuando huí. Ni siquiera cuando llegué a Madián y me casaron. Ni siquiera pastoreando estas ovejas, la tienes ahora. Moisés estuvo todo ese tiempo viviendo por sensaciones, mas no por sentido. Y Dios le dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y se ha escrito mucho sobre por qué Dios ordenó a Moisés que se quite las sandalias. Una teoría es por su reverencia y respeto. Otra teoría es que las sandalias de Moisés eran impuras. Otra es para que reconociera
su humanidad. En otras palabras, Moisés toca tierra y todas son válidas. Pero si nos alejamos y consideramos el contexto, Éxodo 3 es un paralelo a Génesis 3. La instrucción de Dios es más bien una invitación a entablar una relación estrecha una vez más. En la historia de la creación, después que los primeros humanos pecaran por comer el fruto del árbol prohibido, se cubrieron y escondieron. A lo largo de las escrituras, los pies son entonces ese eufemismo para las partes de nuestro cuerpo que cubrimos o tapamos, las partes de las que nos avergonzamos. Y los primeros hombres se avergonzaron y cubrieron su pecado. Moisés está de pie frente a un árbol diferente, habitado por la presencia de Dios. Su fuego refinador, mientras que la zarza no se consume. Moisés, un esclavo fugitivo, asesino y adoptado, es invitado a entrar en la presencia de su santo creador a través de la vulnerabilidad. Mira, cuando Dios ordena a Moisés que se quite los zapatos, le está mostrando: no tienes que venir a mí fingiendo ni escondiéndote. Yo sé que mataste a ese hombre. Yo sé que eres un fugitivo. Yo sé todo lo que has hecho. Dios no permite que Moisés se acerque demasiado. Del mismo modo, nos invita, independientemente de dónde hayamos estado, qué hayamos hecho o de dónde vengamos, a acercarnos a Él tal como somos, sin taparnos ni escondernos, producto de nuestra vergüenza. Las escrituras, recopiladas en la Biblia, son una misma historia. Y hay otro árbol significativo. No solo es la zarza, no solo es el árbol del bien y del mal, sino un árbol que va a aparecer en la eternidad. Porque Dios vendría en carne en Jesús y moriría en una cruz para llevar el fuego del juicio y pagar por el pecado que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque quiere sacarte de una vida errante, de ocultarte, de luchar por un valor o un propósito y llevarte a una relación íntima y personal con Él. Como veremos, Dios quiere que Moisés conozca su valía y su valor, que le dé sentido real a su vida. Le habla a Moisés de su identidad y de sus planes específicos para él. Y es lo que quiere hacer contigo, darte identidad y propósito. Porque Él no quiere que seamos consumidos, así como esa zarza. Él quiere hacer lo mismo por ti. Dios está hablando y creo que la mayoría de las veces está esperando que nos alejemos de algo. Y mi pregunta para ti es: ¿de qué te tienes que alejar? Solo puedes encontrar el sentido cuando frenas, cuando te ralentizas, cuando dejas de vivir por sensaciones, por picos dopamínicos que están detrás de tantas cosas que atan: la pornografía, redes sociales, comida, juegos de video. Y lo triste es que el mundo vive en modo superficialidad o modo aceleración. Escuchar los mensajes en 2X, ver YouTube en 2X, porque quiero rápido, 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 quiero la mayor información rápido. No nos detenemos, no reflexionamos, no meditamos, no oramos. Y mientras no lo hagamos, no importa cuántas veces te conectes o en qué grupo de vida estés, te pierdes los detalles por esas drogas que entran por los ojos. El cerebro recuerda lo que le calma y busca vías de escape, lo cual puede conducir a adicciones. Mira, ¿de qué te tienes que apartar? Cuando le prestes atención, Él te hablará. Este es el primer requisito. Así que permíteme orar por ti. Señor, muestra a cada hombre, a cada mujer que está detrás de esta pantalla. Muéstrales o delante. Muéstrales, Señor, de qué cosas tienen que apartarse. De qué cosas tienen que hacer ayuno. A qué cosas tienen que decirles por hoy no. O por esta mañana no. O por este mes no. Para apartarse y prestar atención. Porque solo así tú, Dios, nos hablas cuando tenemos toda
nuestra atención fijada en ti. Señor, que ya nuestras oraciones no se traten de llamar tu atención, sino de prestarte atención. Guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, sí, apártate, presta atención, Dios te hablará. La próxima semana, entonces hablaremos del segundo factor para oír la voz de Dios. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.